Buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario que estamos organizando desde la Confederación de Empresarios de Córdoba en colaboración con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Nosotros hemos encuadrado este seminario en una serie de seminarios que hacemos en el programa CEA más Empresas. En definitiva, es un programa para apoyo al inicio de la actividad económica, asesoramiento, y realizamos seminarios de temas de interés empresarial. El objeto del seminario de hoy es analizar y difundir la ayuda para proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales para microempresas y pymes. Bueno, pues tenemos el placer de contar aquí con el director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba, José Antonio Leiva, que nos hablará de unas ayudas que, como veremos, bueno, tienen un rango entre 1.200 y 15.000 euros para proyectos en materia de inversión y proyectos en prevención de riesgos laborales. La mecánica que vamos a seguir del seminario, José Antonio hará a continuación una exposición y posteriormente, bueno, pues está a disposición de todos ustedes para que hagan las consultas que estimen pertinentes. Evidentemente, si hay alguna que por su carácter o complejidad pues requiere un tratamiento pues más pausado o unas consultas, pues nos las pueden hacer a la Confederación de Empresarios. Nosotros las transmitiremos al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y le daremos cumplida respuesta. En la mecánica también del seminario, bueno, si ven a través de la plataforma Zoom hay unas pestañas, una de chat, bueno, que es más pues, para expresar comentarios o saludos o despedidas, y lo que sí, para una mejor organización, rogaría que las preguntas que quieran hacer la hagan a través del apartado de preguntas y respuestas que figura también en el chat. Y para nosotros también es muy importante que una vez que termine el seminario, cuando estemos ya finalizando las preguntas, lanzaremos una encuesta y que la respondan. Nos sirve para valorar el seminario y también para organizar futuras actuaciones dentro de este programa de CEA más Empresas que desarrolla pues, la Confederación de Empresarios de Andalucía en todas las provincias de Andalucía, y está financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad. Pues ya vamos a empezar y le paso la palabra a José Antonio Leiva. Muy bien. Pues gracias, José Antonio. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Confederación de Empresarios la oportunidad de tomar esta ventana a la cual poder dirigirnos a los empresarios de Córdoba para ofrecerles, dar a conocer las actuaciones que desde la Consejería de Empleo se vienen realizando en materia de prevención de riesgos laborales, y en particular desde nuestra delegación territorial y nuestro centro de prevención. Permitidme que haga una brevísima reseña para contextualizar, para ubicarnos, quiénes somos, dónde estamos. El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba no solamente es el órgano gestor y tramitador de estas ayudas, sino que además es el órgano de asesoramiento técnico especializado de la Junta de Andalucía en materia de prevención de riesgos laborales. No solamente, como te decía, realiza la tramitación de estas ayudas, sino que también presta asesoramiento especializado a la Inspección de Trabajo, a organizaciones sindicales, empresariales, y, en definitiva, a todos aquellos que tienen alguna cuestión que resolver en materia preventiva. Somos el órgano de referencia a nivel de la autoridad laboral para atender cualquier tipo de cuestión. Por tanto, al margen de la presentación de hoy, les invito a que conozcan nuestras instalaciones. Estamos en la avenida de Chinares número 26 y un poco, bueno, pues aquellos que tengan, como les decía, alguna cuestión relacionada con la prevención de riesgos laborales, estaremos encantados de poder prestarles asesoramiento. Vamos a avanzar en la presentación. Como les decía, estas actuaciones, esta línea de ayuda se encaja dentro de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dentro de las políticas de la Junta de Andalucía establecemos dos grandes objetivos. El primero de ellos es mejorar las condiciones de seguridad y salud, y en particular de las pymes. Como sabéis, las pymes, bueno, forman gran parte, son muy numerosas en cuanto cuantitativamente hablando en nuestro tejido productivo, rozando casi el 99%, incluso algo más, y justamente es este sector el más castigado por los datos de siniestralidad laboral. Por tanto, es un objetivo prioritario dentro de la estrategia andaluza el atender este sector. Y luego, por supuesto, dentro del objetivo número 2 está la gran asignatura pendiente: mejorar la gestión preventiva, la cultura preventiva, integrar los procedimientos de trabajo seguros en el funcionamiento de las empresas.
Bien, pues dentro de estas dos líneas, dentro de estos dos objetivos, nacen estas ayudas. Que ahora veremos que tenemos dos líneas netamente diferenciadas, una dedicada a inversiones y otra a mejorar la gestión de la integración preventiva, que justamente responden a esos dos objetivos que acabo de citarles. Estas ayudas deben conocer que tienen como norma básica de referencia su base reguladora, como no puede ser de otra manera, en la cual se concretiza en la orden de 12 de mayo de 2021. Es una concurrencia competitiva en el cual los solicitantes presentan sus solicitudes y en función de la calidad técnica del proyecto y de algunos aspectos que ahora comentaremos, y algunos méritos baremables, pues se obtendrá un orden de prelación y resultarán finalmente los adjudicatarios. A continuación lo iremos viendo con un cierto detalle, pero sí me gustaría ahora, en este momento inicial, que tenemos todos más la atención puesta, indicaros que son unas ayudas que se financian con fondos 100% autonómicos, lo cual nos da mucha agilidad a la hora de resolverlas. Tenemos, no sé si son por vuestra experiencia, pero en este caso os puedo garantizar que en el plazo de 6 meses, que es el plazo que establece la propia norma, estas ayudas están resueltas y con el anticipo del 50% concedido. Es decir, tenemos ya cierta experiencia, esta convocatoria del 2022 se ha acompañado de otras anteriores y tenemos perfectamente engranada la maquinaria para que en tiempo y forma estén resueltas estas ayudas, ya os digo, con un 50% de anticipo antes de que finalice el año. Por tanto, bueno, sin duda es una bondad de esta convocatoria, es decir, la agilización, la tramitación sin duda es una garantía al empresario a la hora de prever sus inversiones. Como les decía, esta orden de 12 de mayo de 2021 bueno, pues establece dos grandes líneas, una dedicada al fomento de inversiones en prevención de riesgos laborales y la línea 2, por su parte, está dedicada a la gestión, a la integración de la prevención de riesgos laborales en las empresas. El plazo justamente está abierto en estos momentos, se publicó la resolución del 14 de junio del 22 y estará el plazo abierto hasta el día 21 de julio inclusive. Por tanto, les invito a que hoy sea el punto de partida de esta convocatoria en cuanto a la información y, bueno, y aquellos que mantengan dudas, pues pueden hablar, por supuesto, con sus servicios de prevención o con las gestorías fiscales, asesores laborales que les asistan para poder montar su solicitud y ponerlas en circulación. Como les decía, los requisitos para optar a las ayudas, bueno, pues son los generales en este tipo de convocatorias de concurrencia competitiva. En primer lugar, tiene que ser una pyme. Entendiendo como tal, según la definición de los reglamentos comunitarios, aquellas empresas que empleen a menos de 250 personas con un volumen de negocio que no exceda 50 millones de euros o cuyo balance general no exceda 43 millones de euros. Entiendo que aquí se engloba la inmensa mayoría de la mediana y la pequeña empresa. Por tanto, bueno, ya os digo, van dirigidas precisamente a este sector tan castigado en lo que a la siniestralidad se refiere. Luego, si me preguntan por qué actividades son susceptibles de beneficiarse de estas ayudas, bueno, pues en la propia convocatoria viene desglosado de una manera con cierto detalle los CENAE de las empresas que se pueden beneficiar. Tengo que decirle que son numerosos los CENAE, son prácticamente todos los sectores los que pueden beneficiarse, salvo algunas excepciones. Por tanto, les invito a comprobar si su CENAE está incluido en la relación y ya les adelanto que con altísima probabilidad debe estar incluido su actividad dentro de los CENAE susceptibles de beneficiarse. Y luego, un aspecto también muy importante es que las empresas tienen que emplear trabajadores, es decir, estas ayudas, a diferencia de lo que alguien pueda pensar en un primer momento, no van destinadas necesariamente a acometer inversiones para mejorar el proceso productivo, la rentabilidad, la eficacia de la maquinaria, en este caso, por ejemplo, de una empresa. Sin duda, cualquier inversión en materia de prevención de riesgos laborales va a llevar acompañado una mejora de la rentabilidad, de la competitividad, de la productividad de la empresa. Ya sabéis que cada euro invertido en prevención tiene un retorno mucho más importante. Pero la filosofía no es comprar maquinaria a cargo de esta línea de ayuda. La filosofía es comprar maquinaria que mejore las condiciones de trabajo de los trabajadores. Además, los trabajadores por cuenta ajena. Es decir, la condición sine qua non es que la empresa disponga de personal contratado, una media suficiente en el año anterior, y sean estos los que se beneficien de estas actuaciones. ¿De acuerdo? Por tanto, dentro de los requisitos que tienen que tener las empresas que optan
a esta ayuda está precisamente el contar con al menos una media durante los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud de un trabajador contratado. No necesariamente tiene que ser un trabajador durante 12 meses, puede darse la circunstancia de que una empresa lleve 6 meses dada de alta y durante esos 6 meses haya tenido 2 trabajadores. Por tanto, la media de los 12 últimos meses cumpliría. ¿De acuerdo? Incluso si puede estar 3 meses, pues si ha tenido 4 trabajadores, también cumpliría. ¿De acuerdo? Por tanto, hablamos de medias. Como les decía, otro aspecto también importante es que esta convocatoria incluye como novedad que las empresas, en este caso, no necesariamente tienen que tener su domicilio, su sede social y fiscal en Andalucía. Lo que sí es condición sine qua non es que el centro de trabajo y el código de cuenta de cotización de la empresa al que cotizan los trabajadores sí tiene que estar en Andalucía. Por tanto, dentro de los requisitos vamos a comprobar que efectivamente se trata de una empresa que tiene un centro de trabajo en nuestra provincia y además los trabajadores cotizan en un código de cuenta de cotización de nuestra provincia. Los requisitos que acabo de comentarles pues, se tienen que mantener desde el inicio del plazo de presentación de las solicitudes hasta la justificación de la subvención concedida. Es decir, la justificación saben que son, una vez que se resuelve la convocatoria, que será aproximadamente en el mes de diciembre, pues tendrán un máximo de 6 meses para ejecutar. Una vez que transcurran esos 6 meses, tendrán 3 meses para justificar. Pues hasta ese plazo tendrán que mantenerse estas condiciones. Dentro de los proyectos subvencionables, bueno, como les decía, hay 2 grandes líneas y si se fijan en la parte superior hablamos de la línea de inversiones, que es la línea más demandada dentro de la oferta que establece esta línea de ayudas. Pues incluyen actuaciones, por ejemplo, como inversiones para sustituir maquinaria existente. Aquellas máquinas que tengan más de 10 años de antigüedad en las empresas son susceptibles de beneficiarse de una sustitución por una máquina nueva que incorpore las soluciones técnicas más avanzadas del mercado en materia de seguridad, que corrija las deficiencias que esa máquina que se retira no cumplía y en definitiva bueno, debe ser un aspecto, una necesidad que se haya generado en el seno de la empresa, que se haya diagnosticado por parte de su servicio de prevención o por parte de los recursos preventivos de la propia empresa, en el cual identifique esa máquina como no segura y dentro de esa máquina no segura, pues obviamente se establece la necesidad de adoptar medidas. Una de las medidas, por supuesto, y la más eficiente es sustituirla. Bueno, pues tiene que hacerse ese diagnóstico, esa identificación de esa necesidad para poder beneficiarse de esta ayuda. Por tanto, es muy importante también el asesoramiento que les puedan prestar sus servicios de prevención o las personas que les asesoren en materia preventiva para ver qué proyectos, qué materias son susceptibles de beneficiarse. También no solamente sustituimos, también se pueden adaptar equipos, colocación de enclavamiento, de protecciones, adaptaciones para insonorización de cabinas, caso de ruido, en fin, todo lo relativo a inversiones en esta materia son susceptibles de beneficiarse. También, por ejemplo, hay una línea de desfibriladores externos que se pueden comprar, equipo de salvamiento, emergencia y socorro, también adaptar los puestos de trabajo de personas especialmente sensibles que tengamos en nuestras empresas y que no sea sencillo poder incorporarla, pues también se incluye esta posibilidad para que por parte de los empresarios puedan adaptar los puestos de trabajo de las personas. Y luego, por supuesto, también muy importante, todos los riesgos que generan enfermedad profesional, no solamente los riesgos de seguridad, los que estamos siempre pensando, de máquinas, atrapamiento, sino también los riesgos, la exposición a contaminantes químicos, biológicos, agentes físicos, todo lo que sea prevenir enfermedades profesionales también son susceptibles de solicitarse este tipo de ayudas. En cuanto a lo que nos comentaban al principio, efectivamente son subvenciones que van hasta el 75% del presupuesto, es decir, la Junta de Andalucía asume el 75% del presupuesto aceptado y por parte del empresario o beneficiario corre el 25% restante, con un máximo de 15.000 euros, ¿de acuerdo? También hay un mínimo, el mínimo es 1.500 euros, es decir, los proyectos tendrán que tener una inversión mínima de 1.500 euros para poder beneficiarse. Si ven el conjunto de Andalucía, bueno, pues para el conjunto de Andalucía el importe en esta línea 1 supera ligeramente los 4 millones de euros y a la provincia de Córdoba nos corresponden 513.000 euros. Tenemos, bueno, en mi opinión, creo que hemos sido bien representados dentro de esta distribución y esto obedece, en primer lugar, por supuesto, al número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en cada empresa, pero además también depende del uso que se le dé a los créditos en ediciones anteriores en cuanto al nivel de compromiso, al nivel de adjudicación que se realiza desde Córdoba. El año pasado, pues tengo la satisfacción de decirles que comprometimos prácticamente el 100% del crédito, puesto que se recibieron solicitudes suficientes con la calidad suficiente para poder acometerlo.
Por tanto, son 513.000 euros en la provincia de Córdoba. Ya les digo que en la anualidad 2022 se producirá el anticipo del 50% del importe, de esos 7.500 euros, y una vez que se justifique la inversión, allá por el año 2023, aproximadamente entre junio y septiembre, dependiendo de cada proyecto, pues se obtendrá el 50% restante hasta completar los 15.000 euros de ayuda. Como les decía, hemos hablado de la línea 1 y ahora me voy a centrar en la línea 2. La línea 2 tiene una peculiaridad. La línea 2 no va destinada a la adquisición de inversiones, digamos, de material de inmovilizado para las empresas. Va destinada precisamente a integrar la prevención en las empresas. Es la gran asignatura pendiente por parte de todos. Entonces, se incluyen proyectos que, bueno, muy interesantes desde el punto de vista de la gestión preventiva. Pues, por ejemplo, da la posibilidad de aquella empresa, imaginémonos, que tiene un problema de riesgos psicosociales o de clima laboral, pues, por ejemplo, la contratación de una asistencia técnica especializada que les ayude a mejorar su situación. Se incluyen también en este tipo de proyectos el diseño, la implantación y la certificación de sistemas de gestión de la seguridad y salud, la famosa ISO, la famosa OSHA. También son susceptibles de beneficiarse de esta línea de ayuda. También la formación especializada que por parte de los empresarios se quiera dirigir a sus trabajadores, formación en primeros auxilios, formación en gestión de emociones, gestión de procesos, en definitiva, actuaciones dedicadas a mejorar la integración de la prevención en las empresas. Incluso los propios recursos propios, aquellas empresas que opten por asumir dentro de su modalidad de gestión preventiva, asumir ellos mismos la prevención, pues incluso hasta durante un periodo de un año existe la posibilidad de financiar los salarios de la persona que se contrate a ese fin. Dentro de lo que digamos sería la figura del recurso, digamos, de la persona, el recurso designado para la prevención en la empresa. Son acciones, ya digo, no dedicadas a inversiones, pero sí a la mejora de la gestión preventiva. Desde este punto ya quiero animarles, porque es la gran olvidada. Esta línea 2, no solamente en la provincia de Córdoba, sino en el conjunto andaluz, prácticamente se queda con muy poco adjudicatario. Por tanto, la concurrencia competitiva es escasa. De tal manera que aquel que solicite ayuda en esta línea, simplemente cumpliendo los requisitos y presentando un proyecto coherente y sensato, pues con altísima probabilidad va a resultar beneficiario. Por tanto, les invito a que estudien esta posibilidad y que valoren positivamente esta línea 2 de ayuda tan importante como les decía. Para la línea 2 se plantean, es algo más modesto, la inversión, o sea, lo que es la financiación, el auxilio que se presta por parte de la Administración son 12.000 euros, el importe máximo, con un importe mínimo de 1.200 euros. Y a la provincia de Córdoba le ha correspondido, ya os decía, 53.000 euros, que bueno, que puede parecer poco, pero es poca la concurrencia que hay por estos 53.000 euros. Por tanto, aquellos que presenten un proyecto coherente, pues tendrán mucha probabilidad de alcanzar la condición de beneficiario. Como les decía, era un proceso de concurrencia competitiva y, por tanto, evidentemente tenemos que comparar nuestras solicitudes con la del resto de beneficiarios y seleccionar aquella que reúna más condiciones y que sea más interesante desde el punto de vista preventivo. Ciertamente, en la experiencia del ejercicio anterior, de la convocatoria de 2021, tuvimos en la provincia de Córdoba en torno a 110 solicitudes de ayuda, de las cuales resultaron beneficiarias en torno a 55-60 solicitudes. Con esas 55-60 solicitudes comprometimos en torno al 93% del crédito que tenemos en la provincia. Por tanto, desde aquí, bueno, lo decía anteriormente, prácticamente es un proyecto o sea, un proyecto beneficiario por cada 2 solicitudes. Por tanto, es bastante factible obtener la condición de beneficiario y, por tanto, les invito a valorar esta cuestión. El tema del proyecto, bueno, pues es muy importante que dentro de lo que es la justificación de la necesidad del proyecto se indique cuál es la bondad de este proyecto, es decir, cuáles son las soluciones que nos aporta a nuestras necesidades preventivas. Es un apartado que requiere una puntuación mínima. Imaginemos que, claro, no podemos subvencionar máquinas por subvencionar máquinas, sin una justificación preventiva. Tiene que tener un mínimo de calidad el proyecto. Por tanto, este criterio de valoración es excluyente y se tiene que alcanzar al menos 1,2 puntos sobre un total de 3 puntos, que sería la máxima puntuación que se puede otorgar a este apartado. Por tanto, ahora lo veremos a continuación. En la solicitud de su ayuda deben hacer un esfuerzo y concretar para qué quieren este proyecto, cuántos trabajadores se van a beneficiar y qué medidas preventivas se van a implantar que redunden en una mejora de la seguridad en su empresa. El siguiente criterio de valoración es la siniestralidad laboral, es decir, se premia a aquellas empresas que
se toma la prevención en serio y tienen un menor índice de siniestralidad. Por tanto, aquellas empresas que no tienen accidentes obtendrán una puntuación hasta un máximo de 1,5 y aquellas que, bueno, que hayan tenido algún tipo de accidente grave, muy grave o mortal, no obtendrán puntuación por este apartado. Otro apartado que se tiene en consideración es precisamente el compromiso de la empresa con su proyecto, es decir, qué recursos la empresa va a aportar a la financiación. Como sabéis, hemos dicho que la Junta de Andalucía asume el 75% del importe y un 25% del proyecto lo asume el empresario con un máximo de 15.000 euros. Bueno, pues si el proyecto en lugar de 15.000 euros tiene un importe mayor, 30, 40.000 euros, obviamente los 15.000 euros se van a diluir dentro del conjunto. Por tanto, la aportación del empresario será mayor que si se ciñe estrictamente a los 15.000 euros. Bueno, pues a mayor compromiso, a mayor aporte de financiación del empresario, mayor puntuación obtendrá en este apartado. Otra cuestión que se evalúa también es la estabilidad de la plantilla. Dentro de los criterios baremables, aquellas empresas que tienen mayor número de contratos indefinidos obtendrán más puntuación con respecto a aquellas que no dispongan de esta tipología de contrato. Obviamente también aquellos que hayan sido beneficiarios en los 3 últimos años, pues bueno, tendrán menos ventaja con respecto a aquellos que nunca hayan optado a estas ayudas, un poco precisamente para abrir la mano a la posibilidad de que todo el mundo pueda resultar beneficiario en un momento u otro. También aquellos proyectos, también por supuesto, que incluyan algún tipo de medida en favor de la discapacidad, tendrán una puntuación que incluyan perspectiva de género. Y también es importante que el proyecto, que sabéis que la prevención de riesgos laborales se debe hacer también de la mano de los trabajadores, que son los primeros que nos van a comunicar sus necesidades. Pues es muy importante que participen también los propios trabajadores, sus representantes, a la hora del diseño de la solicitud y de alguna manera se puedan hacer patentes dentro de su solicitud. También aquellas entidades certificadas conforme a la OSHA 18001 de Seguridad y Salud Ocupacional también obtendrán una puntuación adicional, o aquellas empresas que estén certificadas conforme a la ISO 14001. Como les decía, hace falta que en ese primer baremo, en ese primer criterio de valoración que decíamos que es la descripción del proyecto, se alcance un mínimo, que decíamos que era 1,2, pero es que además también es necesario que la suma de todos los criterios sumen al menos 4 puntos. Por tanto, son, digamos, las dos condiciones excluyentes para que el proyecto pueda, digamos, pasar al proceso de concurrencia competitiva y resultar, al menos, entrar en el orden de prelación a la hora de establecer los beneficiarios definitivos. Por tanto, se exige un mínimo en cuanto a criterios de valoración. Estas ayudas tienen una gran ventaja, al igual que se basan en el sistema tipo de la Junta de Andalucía de bases reguladoras tipo, que en esta fase inicial de solicitud realmente no hay que presentar prácticamente nada, solamente la solicitud acompañada, marcando las declaraciones responsables y cumplimentando el cuadrito donde se dice en qué va a consistir nuestro proyecto, con cierto detalle, pues será suficiente para que pueda ser valorado el proyecto. Y solamente aquellos beneficiarios, bueno, aquellos aspirantes, solicitantes todavía en esta fase, que resulten beneficiarios provisionales, allá por el mes de septiembre, tendrán que aportar la documentación acreditativa, tanto de los requisitos de solicitante como de los méritos alegados. Por tanto, en principio, el esfuerzo, digamos, administrativo o burocrático en esta primera fase es más bien escaso. Simplemente, ya os digo, presentando la solicitud a través del registro electrónico de la Junta de Andalucía, a través de su oficina virtual y cumplimentando los apartados de obligado cumplimiento, serían suficientes. Serán declaraciones responsables y será en una fase posterior cuando ya el solicitante tenga expectativa de resultar beneficiario definitivo, cuando tenga que aportar y hacer recopilación de la documentación que va a tener que acreditar. Por tanto, es muy importante que, como estamos en un proceso de concurrencia competitiva, tengan cuidado a la hora de cumplimentar su solicitud, de manera que no se quede ningún apartado sin baremar, porque la Administración, aunque sepa que puede obedecer a un error material en la cumplimentación, dado que nos encontramos en un proceso de concurrencia competitiva, no podríamos modificar la baremación que el propio aspirante se ha otorgado. Por tanto, sean generosos en el sentido de que no se autolimiten demasiado, porque nosotros no vamos a poder luego sumarle puntuación respecto a la que ustedes mismos lo hayan hecho en su solicitud. ¿De acuerdo? Lo que les decía justamente aquí. Este es el apartado que he querido extractar, el punto 4 de la solicitud, donde de una manera bastante profusa debe de detallarse con el mayor nivel de detalle posible aquellos proyectos que quieren desarrollar
con todas las indicaciones que le he comentado en cuanto a la calidad técnica y la justificación del porqué de su proyecto. Lo que les decía hace unos segundos, es muy importante que en esta fase consignen toda la documentación, todos los apartados correspondientes, y ya habrá lugar más adelante de tener que aportar la documentación acreditativa, ese esfuerzo administrativo, burocrático, en el cual, una vez que resulten beneficiarios provisionales, tendrán que realizar. Porque no olvidemos que, bueno, como cualquier tipo de ayuda, pues lleva su tramitación. Pero sí es verdad que esta tipología de ayuda permite poder, por lo menos, optar a ser beneficiario provisional sin un gran esfuerzo burocrático. Entrando en el apartado de proyectos prioritarios, es decir, dentro de las líneas de los epígrafes de los CENAE que he comentado al principio, que son susceptibles de beneficiarse de estas ayudas, no todas las actividades son interesantes o no son tan interesantes para la Junta de Andalucía de unos respecto a otros. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay unos sectores que están identificados como sectores especialmente sensibles en cuanto a la siniestralidad o a la mayor prevalencia de enfermedades profesionales. Y esos proyectos tendrán una puntuación adicional, se les aplicará un factor de corrección, se multiplicará la puntuación final que hayan obtenido por 1,5 y saldrá la puntuación finalmente otorgada. De manera que aquellas empresas que se ajusten a alguno de estos proyectos prioritarios que aquí les cito, pues tendrán una alta probabilidad de resultar beneficiarios. ¿Cuáles son estos proyectos? Pues mira, pues todo aquello que sean medidas colectivas para la protección del riesgo de caídas en altura, cuando se trabaja en superficies frágiles, en cubierto, por ejemplo, en invernaderos permanentes o cualquier tipo de nave industrial, pues evidentemente, como saben, es una de las principales causas de muerte, las caídas en altura, precisamente por transitar en cubiertas frágiles. Bueno, pues esta medida de instalación de medidas colectivas para la protección es una ayuda prioritaria. También, por supuesto, la exposición a sílice, ¿sabéis? Los problemas de los aglomerados de cuarzo en la mamolistería, en las cocinas, las encimeras, genera mucha exposición a polvo de sílice, que desde luego debe ser una actuación prioritaria por parte de la Junta de Andalucía, el poder auxiliar a los empresarios para que puedan acometer inversiones para minimizar la exposición al polvo de sílice. También, por supuesto, el arma profesional, industria de la panadería, la repostería, donde se manejan sustancias pulvígenas que generan procesos respiratorios, también es un aspecto también prioritario. El ruido en carpintería metálica, fabricación de estructuras metálicas también son causas de enfermedad profesional, de hipoacusia, y también pasa a ser una cuestión prioritaria para la Junta de Andalucía. Y cómo no, los vuelcos de maquinaria, los vuelcos de tractores, también es un aspecto muy sensible y la Junta de Andalucía pues, también prioriza la adquisición de equipamientos para evitar ese vuelco, sistema de arco antivuelco, sistema de avisador acústico en caso de desequilibrio del tractor. Todo ese tipo de actuaciones son susceptibles de obtener la condición de proyecto prioritario. Y también aquellas actividades sociosanitarias de empresas que se dedican al servicio sociosanitario, bueno, pues también la compra de grúas, transporte de personas, equipamiento para mejorar las condiciones ergonómicas de sus trabajadores, también pasan a ser prioritarias junto a la seguridad vial laboral. La elaboración de planes de seguridad y vía laboral también es susceptible de obtener la condición de proyecto prioritario. Son ustedes los que tienen que comunicarnos si su proyecto es prioritario o no. Realmente, como les decía, es un proceso de concurrencia competitiva en el cual el propio solicitante debe tipificar, caracterizar su solicitud y son ustedes los que tienen que marcar si el proyecto es prioritario o no. Puede ocurrir que nosotros de la lectura del proyecto pues veamos que es muy interesante, que se ajustaría dentro de las categorías de proyecto prioritario, pero nos encontremos que el solicitante no ha marcado esta casilla. Pues en ese caso, desgraciadamente, no podremos aplicarle ese factor de corrección porque estamos en concurrencia competitiva. Así que mucho cuidado, por favor, en este apartado 11 a la hora de marcar si su proyecto es prioritario o no, porque nosotros de oficio no podremos hacerlo. Bueno, aquí le quería traer unas fotografías, unas imágenes, bueno, de instalaciones de protecciones correctivas, como se fijan en la imagen de la derecha, líneas de vida fijas para evitar caídas en altura. También, por ejemplo, aquí tenemos vitrinas de extracción de gases contaminantes biológicos o químicos, sistema de corte al agua para el tema de mármol, el aglomerado de cuarzo, encimeras, donde, como decía, se genera una gran cantidad de polvo de sílice. Pues este tipo de proyectos, sin duda, son muy interesantes. El tema de arma profesional, vemos aquí equipamiento, maquinaria que se utiliza en la industria de la fabricación de alimentos, también generan muchísimo exposición a sustancias pulvígenas que susceptibles de provocar enfermedad profesional.
Como les comentaba, le he ido contando algunos aspectos durante la exposición y ahora, bueno, voy a hacer una síntesis de los aspectos a tener en cuenta de la tramitación. Como les decía, estamos en plazo vigente de presentación de solicitudes hasta el 20 de julio inclusive. Una vez que presenten su solicitud, habrá un trámite de subsanación, como cualquier tipo de ayuda, para que en el plazo de 10 días aporten la mejora de su solicitud. Una vez que ese trámite se complete de subsanación, habrá una propuesta provisional que tendrá lugar allá por el mes de septiembre, finales de septiembre, primeros de octubre. Esa propuesta provisional será ya el momento en el que el beneficiario provisional tendrá que aportar la documentación acreditativa. Ahí sí habrá que sentarse con vuestro asesor y hacer acopio de la documentación acreditativa que viene perfectamente identificada en la resolución de convocatoria y bueno, que por supuesto estamos abiertos y encantados de poder resolverle cualquier tipo de duda sobre esta documentación a aportar. Una vez que se presente esa documentación acreditativa, se estudiará y en el caso de que el beneficiario provisional haya errado o haya cometido algún error en la tramitación, en algún apartado, por ejemplo, de la baremación, a lo mejor se ha baremado de más, bueno, pues nosotros lo que haremos será corregir esa demasías o esas desviaciones a la baja en este caso, porque al alza nunca, estamos en un proceso de concurrencia competitiva, pero sí a la baja, de manera que habrá una reordenación de la lista provisional de beneficiarios y obtendremos ya por el mes de diciembre, más a primeros que a finales, obtendremos la resolución de beneficiarios de esta convocatoria de ayuda. Una vez que tengamos esa resolución, a los pocos días se tramitará el primer pago, el anticipo, el 50% de la ayuda comprometida. Y luego, como les decía, hay un plazo de ejecución. En este caso, la ejecución puede ser, esto sí es interesante, puede ser 6 meses a contar desde la fecha de la resolución de la concesión, o pueden ser 6 meses, o sea, puede ser de forma inmediata a la fecha de la presentación de la solicitud. Es decir, la única condición que se pide es que el proyecto no esté iniciado antes de la fecha de solicitud, pero en el momento que un solicitante presenta su solicitud de ayuda, se le abre la posibilidad de que si le apremia el acometer esa inversión, pueda hacerlo. Por tanto, será un gasto perfectamente elegible y perfectamente justificable el hecho de que el empresario haya acometido esa inversión aún sin saber su condición de beneficiario provisional. Por tanto, podrá justificar su proyecto antes y, por tanto, justificar el 100% de su subvención allá por el mes de marzo a abril. Lo que les comentaba al principio, ya por definición, todas las ayudas tramitadas dirigidas al sector empresarial, pues bueno, se tienen que realizar necesariamente vía telemática, vía electrónica, a través del portal de la Oficina Virtual de la Junta de Andalucía. Bueno, aquí les mando el enlace, pero vamos, en cualquier buscador pueden ustedes inscribir subvención PRL convocatoria 2021 Andalucía y directamente le enlaza a la oficina virtual y les va a llevar al portal de la Consejería de Empleo, donde viene, digamos, los pasos que deben darse, son muy intuitivos para presentar su solicitud y respecto a esta convocatoria del 2022. Un aspecto también que tienen que tener presente es que este tipo de ayudas, como son concurrencia competitiva, lo que se hace es que se publican los listados de beneficiarios. Es decir, en el talón de anuncios tendrán ustedes que estar pendientes en un primer momento a que se publique en el listado, en el tablón de anuncios de la Consejería de Empleo, los diferentes actos administrativos de los que va a ir, digamos, viviendo el expediente, tanto la subsanación como el listado provisional como el listado definitivo. En el caso de Córdoba, al menos, nosotros tenemos la precaución para evitar despistes, sobre todo teniendo en cuenta que se tramita durante los meses estivales, de mandar un correo electrónico a la solicitud, una comunicación, no es una notificación oficial, evidentemente, pero sí es un aviso, es una comunicación electrónica que se hace al correo electrónico que nos identifiquen en su solicitud para avisarle que en ese momento se ha producido la publicación de la resolución que corresponda en el talón de anuncios de la Consejería y se le insta a su conocimiento y a su acceso. Como les decía, siempre son actos publicados dirigidos al colectivo, son actos, digamos, no son actos individualizados, salvo que tengamos que realizar alguna notificación individual sobre todo al beneficiario ya por alguna cuestión pues, que pueda ser, digamos, de conocimiento exclusivo de la persona. En ese caso, las notificaciones electrónicas se harán a través del portal Notifica de la Junta de Andalucía, en el cual ustedes reciben un SMS o un correo electrónico diciéndole que hay a su disposición una notificación con un contenido de la Junta de Andalucía y tendrán que acceder al portal web de notificaciones electrónicas de la Junta de Andalucía para acceder a su contenido. Son las menos veces, pero puede ocurrir. Por tanto, también tendrán acceso a esa información. Bueno, el tema daría para mucho, porque ciertamente me dejo muchos detalles atrás, pero bueno, la idea un poco que teníamos era tener una visión global de estas ayudas, de sus bondades,
de los aspectos básicos a tener en cuenta. Aquí les he traído una imagen de nuestro centro, para que no sé si algunos nos conocen, pero aquellos que hayan pasado por Chinales, cerca de donde actualmente está el Mercadona, pues allí estamos nosotros instalados de hace casi 40 años. Y bueno, nuestros contactos, el correo electrónico cprl.co.cefta@juntaandalucía.es y el teléfono el que les indico ahí. Cualquier cuestión, cualquier duda que en este momento no se haya ocurrido a alguno de los asistentes y nos la quieran formular, pues por supuesto estamos encantados, tanto al teléfono como al correo electrónico, de poder atenderles. Ahora, bueno, ya la parte de preguntas, si te parece. Sí, pues vamos a pasar al apartado de preguntas que he visto que han salido. Ya creo que han recibido el cuestionario de evaluación. Bueno, pues le pido que lo contesten. Para nosotros es importante, podemos valorar y también si quieren hacernos alguna propuesta por actuaciones similares a esta o cualquiera que vean beneficiosa para la actividad empresarial, por supuesto estamos desde CECO dispuestos a realizarla. Bueno, teníamos una pregunta, hace referencia a la sustitución de bienes de equipo. Bueno, en primer lugar, felicitar a José Antonio porque creo que ha hecho una exposición en un tiempo récord, pero muy clara y yo creo que ha tratado todos los temas fundamentales. En cualquier caso, bueno, también desde CECO quedamos a disposición de cualquier consulta y se la trasladaremos. Decía, la primera pregunta hace referencia a sustitución de bienes de equipo. ¿Es preciso aportar un certificado de achatarramiento? Sí, en el caso de sustitución de bienes de equipo, se podrían acoger a la opción, digamos, de inversión o para evitar riesgos, o a la opción de sustitución para evitar la exposición a contaminantes físicos, químicos y biológicos. Tanto en un epígrafe como en otro es obligatorio la aportación del certificado de achatarramiento. ¿El por qué? Pues obviamente estamos subvencionando en la compra o la sustitución de una máquina que no es segura o que adolece de ciertas medidas de seguridad, y lo que tenemos que intentar es quitarla del mercado. Entonces, es condición sine qua non que en el momento de la justificación se aporte ese certificado de un gestor autorizado de residuos, donde se acredite la destrucción, el achatarramiento de esa máquina que se retira. ¿De acuerdo? Vale, pues una segunda pregunta es sobre equipos concretos, si entran en los EPIs. Los EPIs. Bueno, esta pregunta con las bases de la convocatoria se contesta sola. Justamente los EPIs, junto a la adquisición de vehículos a motor, quedan excluidos de esta convocatoria de ayudas. Tema de equipamiento de protección individual no entra, no es susceptible de beneficiarse, no está establecido así en la base reguladora y es un gasto expresamente excluido de resultar beneficiario. Así que, como tal, los EPIs no serían susceptibles de beneficiarse. Antonio, una tercera pregunta era la sustitución de cámaras frigoríficas y preguntan si es un proyecto prioritario. Claro. En la industria cárnica en concreto. Sí, bueno, este sería la clásica pregunta que, como decía, es muy importante conocer la descripción del proyecto. Es decir, si lo que se busca mediante, a ver, si la cámara frigorífica tiene algún sistema, estamos hablando de un sistema de seguridad, pues eso, que evite que la persona se pueda quedar atrapada en la cámara frigorífica, o sistemas de control de temperatura que evite, en fin, los dispositivos mecánicos, sería susceptible de beneficiarse. Ojo, con esto no estoy diciendo, porque es que esta pregunta me recuerda mucho a la de la climatización, que son muy frecuentes. Los temas de climatización como tal no son subvencionables. En este caso, entiendo que hablo de una cámara frigorífica para el mantenimiento de productos cárnicos y sería susceptible de beneficiarse en un primer momento, ya os digo, siempre valorando adecuadamente el proyecto, sería susceptible de beneficiarse dentro de los diferentes epígrafes. Como prioritario, entiendo que no, dentro de las líneas prioritarias, pero sí sería susceptible de concurrir como proyecto potencialmente subvencionable. Gracias. Hay una doble pregunta y es si una misma sociedad puede solicitar ambas líneas de subvención y otra también si una misma sociedad puede solicitar varios proyectos de menor importe, sin pasar los 15.000 euros. Bueno, puede pasar los 15.000 euros, pero la subvención no pasaría. Esto es un tema que no tenemos contemplado, es decir,
un beneficiario, un solicitante puede solicitar tantos epígrafes, es decir, tantos proyectos de inversión como incluya la línea 1. Hemos comentado varios epígrafes, pues él puede combinar como quiera los diferentes epígrafes siempre dentro de la línea 1. Ahora, lo que no se puede mezclar es una línea 1 con línea 2. O solicitas por línea 1 o solicitas por línea 2. ¿Qué ocurre? Que si el beneficiario presentase dos líneas, automáticamente pasaría a ser excluido, no es una cuestión que sea subsanable. Por lo tanto, un empresario, una empresa, una razón social, solamente puede pedir un proyecto y ese proyecto puede incluir varias líneas de actuación dentro de una línea de general, la línea 1 en este caso. ¿De acuerdo? Ahí no habría problema. Otra cuestión que también se ha comentado, que no lo hemos dicho, pero que es interesante, si durante la tramitación de su subvención ustedes presentan su solicitud y a la semana, estando dentro del plazo todavía de presentación de solicitudes, entienden que quieren reformular su proyecto o algo que se han dejado atrás o quieren incluir un nuevo concepto, pueden presentar una nueva segunda solicitud y hasta una tercera. Las bases reguladoras contemplan que solamente tendremos en cuenta la última. Por tanto, será esa la que se tramite. Por tanto, si alguien se ve la necesidad de reformular una vez presentada su solicitud y encontrarse que ha surgido una nueva necesidad no contemplada inicialmente, pues por supuesto podrá presentarla. Pero ya os digo, un solo proyecto por razón social y dentro del proyecto solamente gastos de una línea. Tantos como se quiera, eso sí, no hay límite. Dentro de, bueno, que nosotros vamos a subvencionar un máximo de 15.000 euros en la línea 1. Sí, hay otra pregunta. Bueno, a mí me ha parecido tenerlo claro y es que si ¿cuándo puede iniciarse la inversión? Me ha parecido entender que en el momento que no puede realizarse antes de presentar la solicitud. Efectivamente. Lo que es el gasto subvencionable no puede estar, digamos, acometido antes. Lo que sí puede estar iniciado, digamos, es el proyecto. Imaginemos un proyecto que es modulable, que tiene diferentes fases. Bueno, pues resulta que yo voy a pedir una parte de ese proyecto. Yo qué sé, si una instalación técnica, pues yo voy a instalar una parte. Yo estoy trabajando, llevo un año haciendo obras en mi empresa y ahora voy a acometer una parte del proyecto. El proyecto en sí está iniciado, porque el proyecto se llevan ustedes trabajando meses en él. Pero lo que es el gasto concreto que van a elegir, que nos van a solicitar, ese tiene que estar siempre ejecutado, digamos, facturado, con fecha posterior a la fecha de la solicitud. Insisto, no hay que esperar a la resolución de concesión. Lo único que pasa es que el empresario acomete, digamos, la inversión, si está decidido y a su libre voluntad, a riesgo y ventura, ¿no? Como se suele decir, pero bueno, si entiendo que si es una cosa necesaria, pues bueno, hay que acometerla, no hay que esperar 6 meses. Sí, pero y el requisito será la factura o el justificante. Claro. No hay que hacer con otras subvenciones una certificación notarial. No hay que hacer un acta de un inicio. Es lo que digo, estas ayudas son autónomas de la Junta de Andalucía y lo que me comenta es, efectivamente, es algo muy habitual, lo del acta de un inicio, eso es muy típico de las ayudas europeas. Sí. Y es un tema engorroso porque cuesta trabajo muchas veces definir si el proyecto está iniciado o no está iniciado. Y hablamos de proyecto, aquí hablamos de gasto. El proyecto puede estar iniciado, pero el gasto no puede estar acometido. Es decir, en definitiva, la factura no puede ser anterior a la fecha de la solicitud. Incluso habrá unos presupuestos, unos proyectos. Podría haberlo. No un compromiso de gasto. Exactamente. Ni un albarán. Vale. Hablan también del supuesto de una adaptación o modificación de maquinaria ya existente para que cumpla requisitos exigidos en la prevención o necesarios para la prevención de riesgos. ¿Podría ser subvencionable? Sí, bueno, de hecho es una de las, digamos, de la esencia de estas líneas, es decir, maquinaria ya existente en la empresa y que requiere una adaptación para cumplir alguna incluso una adaptación de obligado cumplimiento, porque a lo mejor la normativa incluso obliga a ello, sería también susceptible de beneficiarse. Por supuesto, por más motivos, si es una mejora, digamos, que no es de obligado cumplimiento, sino que esa propuesta de su servicio de prevención para que el riesgo se minimice. Por supuesto, hablo de enclavamiento, de protecciones, de sistemas de defensa, de escudo, instalación de sistemas láser que evite, digamos, la intromisión de la persona en espacios de riesgo. Por supuesto, todo lo que sea adaptación de máquinas, por supuesto, sería susceptible de beneficiarse. Hay otra en referencia a la plantilla. Hemos hablado de número medio de trabajadores. ¿Existe ¿Es necesario que sea jornada completa o se hace un promedio? Bien, se hace un promedio. Incluso se da la circunstancia de los trabajadores del campo que trabajan por jornadas agrícolas, por jornadas.
y no tienen esta condición, digamos, de jornada completa, o al menos no necesariamente. Entonces, se habla de una media. Siempre lo que se le pedirá al solicitante es el informe que facilite la Seguridad Social, donde se establece Una la media media. plantilla. Exactamente, un informe medio de plantilla. Sí, y si se ahí da no ese lo uno, decimos. al menos uno o más de uno, se admitirá. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna más. Hay varias de felicitación, han puesto mis compañeros también, que por supuesto la ponencia está, o la exposición la tienen a disposición y también vamos a publicar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, pues esta jornada. Y yo creo que no hay ninguna pregunta más. Bueno, pues nada, agradeciéndole a todos su participación, agradeciéndole a José Antonio pues, la clara exposición que ha hecho y la disposición que pone el Centro de Prevención de Riesgos Laborales a todos los empresarios de Córdoba y bueno, y a ustedes su asistencia. Pues muchas gracias. Muchas gracias.